Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias porque tú eres el que nos invita, que nos convoca en este momento, es tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que el Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, que nos pueda instruir en la promesa de que vendría Cristo por medio del pueblo hebreo, ese pueblo que cometió errores y no estuvo a la altura de las promesas en Cristo Jesús. Queremos invitarte, Señor, a que nos acompañes, a que el Espíritu Santo nos dirija en cada idea, en cada palabra, en cada concepto que analicemos, que sea de mucha bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en las 70 semanas, ¿sí? Vamos a hacer un repasito de lo que hemos visto hasta acá. ¿Cómo se llama el profeta a quien se le da este mensaje que estamos estudiando? Daniel, perfecto. ¿Quién le está hablando? Son unas preguntas que uno como que lo hace dudar a uno. Como que... No, vamos a un recorrido de todo lo que hemos visto, ¿sí? Okay. ¿Quién le está hablando a Daniel? El ángel explicando a Daniel lo de la profecía. Muy bien. ¿Y qué estaba haciendo Daniel cuando el ángel le da este mensaje? Estaba orando. Estaba orando. ¿Y por qué estaba orando Daniel? Porque él, lo que recuerdo es que él estaba revisando las escrituras de Jeremías y pues estaba orando pues para el perdón para que Dios tuviese misericordia del pueblo. Bien. ¿Y qué le preocupaba a Daniel específicamente? Porque recibió algo en el capítulo 8. ¿Qué recibió? Él recibe la profecía, pero no la entiende. Bien. Él recibe una visión y también una audición. ¿Cuál de esas dos porciones él no entendió? ¿La Nazón, perdón, la Jasón o la Maré? La visión fue lo que él no entendió. ¿Seguros? A ver. ¿Dónde aparece la palabra vi? En el capítulo 8, tuvo la visión del carnero, ok. Sí. Entonces, en el versículo 15 dice: mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y trataba de comprender su significado, apareció de repente delante de mí una figura parecida a un hombre. La visión era lo que él no terminaba de entender. Bien, excelente, bien. Él lo que no entendía era lo que hablaban los dos santos. ¿Y qué hablaban los dos santos? ¿Qué dijo un santo al otro? Bueno, en esa parte era que estaban diciendo que, o sea, esta fuerza maligna, pues iba a corromper el reino, iba a corromperlo. Y entonces un ángel le preguntaba al otro que hasta cuándo eso iba a continuar, pues, cuándo iba a ser el exacto. Bien, bien, bien. Entonces, tenemos un mensaje de una fecha cronológica, una profecía cronológica. El pueblo estaba cautivo y la profecía decía, en Jeremías 25 y también Jeremías 29, decía que cuánto tiempo iba a estar el pueblo cautivo. En principio eran las 2300 tardes y mañanas. A ver, Nisi dijo 70 años y Rofel dice 2300 tardes y mañanas. Sí, o sea, al final quedaron los 70 años. Bien. La profecía decía que el castigo de Judá iba a durar una vida entera, 70 años. ¿Sí? Y luego de esos 70 años, Dios iba a hacer ¿qué cosa? Lo leíamos en Jeremías 25. ¿Qué iba a pasar con Nabucodonosor? ¿Qué iba a hacer Dios con Nabucodonosor?
Lo iba a usar como instrumento para la Ajá. liberación del pueblo. Bueno, decía la profecía de Jeremías 25 que Dios iba a emplear a Nabucodonosor como su instrumento de castigo, de corrección, de disciplina para el pueblo. Pero luego, si ustedes leen los versículos después del 11 y 12, van a ver que Dios dice, yo tengo planes con Nabucodonosor. Nabucodonosor no es mi hijo. Nabucodonosor va a ser un instrumento y en su momento yo le daré la paga y arreglaré cuentas con él. ¿Sí? Entonces, el proyecto de salvación no era para Babilonia. El mensaje de restauración era para su pueblo Judá. En esa disciplina, en ese proceso temporal de disciplina, uno de los instrumentos que entra en juego es Nabucodonosor. Otro de ellos es Ciro. ¿Se acuerdan que lo leíamos? Isaías 45. El Mesías que iba a rescatar, o sea, el ungido, el rey que iba a ocupar el lugar de el instrumento de Dios, que con esa etapa iba a empezar el proceso de restauración del pueblo hebreo. ¿Está bien? En ese contexto estamos estudiando las 70 semanas. Las 70 semanas iban a tener un inicio, ¿verdad? ¿Cuál era el inicio de las 70 semanas? Cuando los guerreros, o bueno, sí, el ejército, esa es la palabra, el ejército de Babilonia iba a invadir pues al pueblo judío. Bueno, eso en los 70 años de cautiverio. Ajá. ¿Sí? Recordemos que 70 años y 70 semanas no son el mismo periodo de tiempo. Los 70 años, los 70 años van desde el 605 hasta ¿qué fecha? Hasta el 500 37, 557. No, 37. 537. Esos son los 70 años de cautiverio. Cuando Daniel está orando en Daniel 9, estamos en el año 538, ¿sí? O sea que faltaban 2 años para el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. De los 70 años, perdón. De los 70 años. ¿Sí? Ya me confundo yo. De los 70 años. Ahí cierra el ciclo de los 70 años. Cuando el profeta Daniel escucha 2300 tardes y mañanas, se angustia. Porque dice entonces que el cautiverio se extendió. No, tranquilo, le dice Dios. Yo tengo un proyecto con tu pueblo, Daniel, no te preocupes. ¿Cuál es el proyecto? Hay un tiempo que el pueblo va a volver a Judá. Y el proyecto de que venga el Mesías va a seguir en pie, no va a decaer eso. Pero te tengo que decir que el proceso es largo, Daniel. Y el trayecto, en las circunstancias que van a pasar en medio, no van a ser muy gratas. Por lo tanto, el ángel le dice, mira Daniel, 70 semanas están cortadas, están determinadas, están segmentadas, están descontadas. Bueno, todas esas palabras indican de que hay un periodo, una porción de esos 2300 tardes y mañanas que va a corresponder al pueblo judío. ¿Sí? ¿Y cuándo se da este inicio? Versículo 457. Bien. Ahí en el versículo 25, ¿sí? Si ustedes me siguen, 9:25, sí. ahí se dice que tenemos que esperar la palabra, la orden, el decreto, era mejor la traducción, ¿se acuerdan? Sí. De un rey medo-persa, porque iba a ser la etapa donde iba a comenzar el proceso de sanación, de restauración del pueblo hebreo, iba a darse este decreto. Nosotros vimos 3 decretos y un permiso. Dentro de esos decretos, el que encajaba con las condiciones que da el ángel, ¿cuál era?
El de Artajerjes. Muy bien. Artajerjes. ¿Y en qué capítulo de Esdras está ese decreto? Ese es importante. Si los otros no nos acordamos, no hay problema. 4:1 puede ser. No. No. El número perfecto de la Biblia. El 7. El 7. El 7. Esdras 7, 1 hasta el 26, está todo el proyecto de la carta real, oficial, que da Artajerjes al pueblo hebreo, para que, y de paso ahí entra también el trabajo de Nehemías, unos 13 años después de Esdras, el copero del rey, la influencia que tenía Nehemías, ¿sí? Nosotros vemos de que el pueblo de Israel recibe el decreto real con la habilitación a ser restaurado. Y allí se organiza la parte teocrática, todo lo que es la organización civil, y también la restauración edilicia. ¿Sí? Restaurar y edificar a Jerusalén, el pueblo judío y la ciudad de Daniel. Y ese decreto empezó a correr en el 7º año de Artajerjes. 465, hacemos el conteo, suma 7 años, 457. O sea que tenemos acá ya la fecha de inicio, ¿sí? Y dice el texto 25, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y luego en el versículo 27 hay una semana más. O sea que suma el paquete ¿cuántas semanas? Si son 7 semanas más 62 más una, ¿cuántas son? 49. 70. 70. Bien. 70 semanas. ¿Sí? Entonces, 70. ¿Cuántos días tiene cada semana? 7. 7. 70 por 7. 490. 490 años. Ahí tenemos el paquete del espacio de tiempo dedicado exclusivamente al pueblo judío. ¿Sí? Ahora, este paquete de estos años van a dividirse en cuántas partes nosotros dijimos. En 3. En 3, muy bien. ¿Cuáles son esas 3 partes? No sé si me ven ahí las La primera. números. Sí, Ajá. 7. Perdón por mis feos números. La primera etapa Ajá. es la de reconstrucción. Perfecto. Los primeros 7, las primeras 7 semanas, que sería un espacio de ¿cuántos años? 49 años. Todo este espacio de tiempo se dedica al proceso, como dijo Riz, de la construcción de Jerusalén. Y ahora lo vamos a ver dónde dice eso la Biblia, que ya lo vimos la semana pasada. ¿Sí? Estamos haciendo un repasito. Después vimos que hay 62 semanas y luego hay una semana más. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Bien, ahí tenemos el paquete de las 70 semanas, que son ¿cuántos años dijimos? 490. 490. Ahora, en el versículo 25, al final, se dice qué va a pasar en las 7 semanas. Dice, se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos muy tranquilos para tu pueblo, Daniel. ¿Dice así? En tiempos muy angustiosos. Ajá. Muy angustiosos, tiempos difíciles. Daniel, la construcción del pueblo, de la ciudad, del templo, de la plaza, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, porque va a haber una oposición en medio. Y dice el texto,
será en tiempos angustiosos. Y nosotros después vemos en el versículo 26, dice, después de las 62 semanas, ingresa ¿quién en escena? El Mesías. El Mesías. Todo esto que estamos dando vuelta nosotros en años, en días, en eventos, ¿cuál es el sentido? Porque Dios había prometido al pueblo judío, al pueblo hebreo, que de ellos vendría Cristo. Y Satanás no quería que Jesús viniera. Satanás, y ustedes lo van a ver después si quieren leerlo en el capítulo 10, Miguel mismo tiene que luchar contra el príncipe de Persia. El ángel Gabriel no puede contra este ser. ¿Quién estaba luchando para que los reyes de Media y de Persia no dieran este decreto? Era Satanás. Pero Miguel ganó la batalla y el ángel Gabriel, léanlo después en Daniel 10, viene y le dice a Daniel, Miguel quedó luchando. Y si el pueblo regresó, quiere decir que Miguel ganó esa batalla. El centro de todo esto es el gran conflicto entre Satanás y Cristo. El centro del pueblo hebreo no es el pueblo hebreo en sí. Es la descendencia, o sea, la genealogía que está preparando Dios, y por eso lo vuelve a restaurar, ¿no? Para traer y cumplir proféticamente las profecías, las promesas dadas en Cristo Jesús a su debido tiempo. ¿Y ustedes creen que Satanás no estudia las profecías? Si hay un libro que Satanás estudia es la Biblia. Porque ¿quién maneja la historia? ¿Los políticos? ¿Los imperios? ¿Los reyes? ¿Los presidentes? Quien maneja la historia y sabe cómo va a terminar y está todo escrito es Dios. Y si hay alguien interesado en contrarrestar los planes de Dios, es Satanás. Entonces, para saber, él tiene que estudiar estos conceptos. ¿Y ustedes piensan que Satanás no sabía de las fechas que estaba diciéndole? El mismo ángel de Dios vino hasta Daniel. No es una cuestión de la iglesia adventista esto, lo que estamos estudiando es un mensaje resguardado por Dios, obviamente, en el tiempo, en papiro, en los escritos, que en principio se entregó al pueblo de Israel mediante este profeta Daniel, pero nos sirve a nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, para saber que se cumple esta promesa que se estaba describiendo acá. Y esto a mí de las profecías me impacta, porque como un Dios que vivió, un profeta que vivió 6 siglos antes de que esto se cumpla, sabe estas cosas. Dios tiene que haber dicho estas cosas. Las profecías están para darnos confianza, darnos seguridad. Que ahora miremos nosotros lo que pasó con el pueblo de Judá, que era todo un problema, lo que pasaba en los tiempos de Esdras y Nehemías, no es casualidad. Es el cumplimiento de lo que Dios le estaba diciendo a Daniel por medio del ángel que nos dejó registro a nosotros. Entonces, ¿cuál es el sentido de la profecía? Cristo. Cristo y su llegada y su ministerio y la restauración para toda la raza humana de todos los tiempos que han vivido, que vivimos y los que van a venir, o los que están viniendo. Ese es el centro de la profecía. ¿Y ustedes creen que Satanás va a ceder un milímetro de territorio? Satanás es Satanás desde el principio. Y es el enemigo de Dios, incansable, inagotable, que va a insistir, miren lo que les voy a decir, hasta después del milenio. Él piensa que todavía puede guerrear contra Dios y ganarle. Porque es el espíritu rebelde del impío. Y ahora el pueblo regresa. Bueno, regresan 3 grupos en diferentes años. Bueno, no importa eso, ¿sí? Pero vamos a ver cuando regresa el pueblo, ¿qué pasó? Nosotros estudiamos un poquito
la semana pasada la historia del pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Sí. Vamos a Esdras 4, ¿me acompañan? Y esto es donde nos quedamos la semana pasada. Bueno, hicimos todo un recorrido, un repaso general, para refrescar los conceptos. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Me entienden hasta acá? Sí, creo que es en Esdras, que es cuando se estaba reconstruyendo el pueblo y los mismos, el mismo pueblo tenía que estar armado en caso tal de que pues, lo fuesen a atacar. Muy bien. Porque la profecía que decía, en tiempos Sí, ¿verdad? angustiosos, Angustioso. difíciles, este periodo, este bloque de 49 años, de casi medio siglo, no iba a ser sencillo. Entonces hay varios aspectos que estaba pasando. ¿Y quién era la gente que vino a hablar con el pueblo de Judá? Bueno, hay algunos que dicen que son la gente que trajo Siria cuando atacó en el 722, ¿sí? La gente de otros pueblos que puso en el territorio de Judá. Y algunos judíos seguramente quedaron, porque también Jeremías, si ustedes leen, les recomendó al pueblo hasta el final de sus días, no se sabe cómo murió Jeremías, pero Jeremías le dijo, no vayan a Egipto. O sea, había gente, un grupo, un remanente que había quedado en Judá. Pueden ser gente que trajeron los sirios, o también puede ser judíos que se mezclaron con esta gente y llegaron a ser paganos, idólatras, mezclando culto de Jehová con idolatría. ¿Por qué decimos la combinación de idolatría y también culto a Jehová? Por Esdras 4:2. ¿Lo leo? Bueno, si uno lo quiere leer. Bueno, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, vamos a ayudarles, porque igual que vosotros buscamos a vuestro Dios y a él sacrificamos desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Ahí está el rey asirio, ¿no? Es Aradón, que está descrito, lo pueden leer en 2 de Reyes 17, ¿se acuerdan que hablábamos la semana pasada? ¿Sí? Él metió gente, y noten cómo empieza el versículo 1, ¿qué dice? La primera parte, ¿cómo llama la Biblia a esta gente que vino? Los enemigos. Enemigos. Entonces era gente que sabía, que tenía conocimiento del culto de Jehová, porque dice, ¿no? Adoraremos a vuestro Dios. Recuerden que cuando las ciudades eran destruidas, el entorno social, espiritual de esas ciudades se conocía en esos tiempos. Y la gente que llegó ahí o se mezcló con los pocos judíos que quedaron o escucharon acerca del culto a Jehová. ¿Sí? Entonces esta gente dice, nosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Saradón, rey de Asiria. Entonces quiere decir de que esta gente de alguna manera conocía esto. ¿Y qué le dijeron los judíos? No, nosotros no lo vamos a hacer con ustedes, justamente por esto. Porque ellos sabían que el cautiverio había sido un resultado de hacer cosas de idolatría. Entonces dijeron, nosotros no queremos estar más cautivos, por lo tanto, se fueron al otro extremo. ¿Cuál fue el extremo? Aislarse, hermetismo total. Se encerraron, se ensimismaron en ellos y dijeron, no compartimos más con nadie nada. Se miraron a ellos mismos, el ego espiritual creció a tal punto de que se fue fortaleciendo hasta los días de Cristo. ¿Sí? Y se fue obviamente corrompiendo eso. Algunos textos más, por ejemplo, Nehemías 4, 17 y 18.
Si me acompañan, ahí está después de Esdras. Nehemías 4, 17 y 18. Aquí lo tengo. Recordamos que Esdras, dale, ahora lo leemos, Rosbel. Esdras es un sacerdote y Nehemías es el copero del rey. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice acá 17 y 18? Estaba reconstruyendo la muralla. Los cargadores seguían llevando cargas, pero con una mano trabajaban y con la otra sujetaban el arma. Todos los que trabajaban en la construcción tenían la espada a la cintura, y a mi lado estaba el encargado de tocar la trompeta. Muy bien. ¿Por qué estaban con la espada y tenían que estar atentos a escuchar la trompeta? Por lo que dice en el versículo 19 y 20. Nehemías 4, 19 y 20. Dice, dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y larga, y nosotros estamos esparcidos en la muralla, lejos unos de otros. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reunidos allí, y nuestro Dios peleará por nosotros. Bien. ¿Qué estaba pasando entonces? ¿Cómo era la situación del pueblo judío? ¿Cómo estaban sobrellevando la situación? Eran tiempos difíciles, no podían trabajar de manera cómoda. ¿Quién estaba impulsando el odio de estos pueblos? ¿Por qué se levantaron estas gentes, estos personajes, en contra de el pueblo hebreo? ¿Era casualidad? Miren lo que dice allí Nehemías capítulo 2, versículo 19. Nehemías 2, y ahí nos dice quiénes eran los enemigos. Aquí dice, pero cuando lo supieron Sanbalat, el de Orón, Tobías, el funcionario amonita, y Gesem, el árabe, se Ahí está, burlaron. Ajá. perdón, Rosbel, perdón. Ahí está el equipo que dirigía la oposición. ¿Cómo eran los nombres, Rosbel? Sanbalat, el de Orón, Tobías, el funcionario amonita, y Gesem, el árabe. Muy bien. ¿Cómo termina el texto? Se burlaron de nosotros y nos dijeron con desprecio, ¿qué se traen ustedes entre manos? ¿Acaso piensan rebelarse contra el rey? Noten las preguntas. ¿Qué le estaban diciendo? Lo estaban tratando como sediciosos, como rebeldes al rey. Y dice el texto 20, yo por mi parte le respondí, el Dios del cielo nos coronará con el éxito y nosotros, sus servidores, nos pondremos a trabajar. Ustedes, en cambio, no tienen parte, ni derechos, ni recuerdos en Jerusalén. O sea que había algún tipo de o conocimiento o un tipo de vínculo de esta gente con el pueblo judío. Miren, por ejemplo, Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6. Nuevamente se levanta esta gente y hace maquinaciones en contra de Nehemías, de Esdras, Zorobabel y todo el equipo que estaba dirigiendo la obra. Allá en el versículo 1 hasta el versículo 6, es hasta el 9 en sí, pero no sé si podemos leer todo, pero si quieren leemos, por favor. No sé si escucha bien. Cuando Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros oyeron que yo había edificado la muralla y que no quedaba brecha alguna en ella, aunque hasta ese tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme mal, y les envié a decir,
estoy realizando una gran obra y no puedo ir, porque la obra cesaría si la dejara para ir a vosotros. Me enviaron a mí con el mismo asunto por 4 veces, y les respondí de igual manera. Entonces Sanballat me envió su criado a decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano, que decía: se ha oído entre la gente y Gesem lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, que por eso tú edificas la muralla con la mira, según esas palabras de ser, que por eso tú edificas la muralla con la mira, según esas palabras de ser tú su rey. ¿Okay? Vieron cómo los intimidan, ¿no? Esta gente mandaba una carta, 2, 3 y hasta la 5ª vez, ¿no? Entonces, la profecía que el ángel estaba diciendo a Daniel no fue fácil, no fue sencilla. El pueblo de Judá iba a tener lucha muy intensa. Miren, por ejemplo, lo que dice Esdras 9. Esdras capítulo 9, 1 al 5. ¿Cómo era la gente que estaba ahí? ¿O se cree que el pueblo de Judá empezó a pervertirse? ¿O esta gente que se acercó desde Esdras 4 al pueblo judío eran gente que se estaba mezclando con la idolatría? Miren lo que dicen estos versículos. Esdras 9, 1 al 5. Dice, el 24 del mismo mes se juntaron los israelitas en ayuno, vestidos de saco y tierra sobre sí. Perdón, Riz. ¿Ah? Perdón, yo no te escucho bien. Yo no sé si soy yo. No sé si querés mover tu compu por tu micro, me parece. Bueno. A ver. A ver ahí. Momentito. Perdón, Riz. No, tranquilo. El volumen. Ok, ahí me escucho un poco mejor. Ah, perfecto. Gracias. De nada. El 24 del mismo mes se juntaron los israelitas en ayuno, vestidos de saco y tierra sobre sí. Ya habían apartado de Israel. Perdón, me parece que estás en Nehemías. Ah, ya. No hay problema. Esdras, no hay problema. Esdras 9. Que de paso estos dos libros se leían juntos, era un paquete de libros leídos juntos, ¿sí? Nosotros lo tenemos separado, pero en sí es un escrito completo, ¿sí? Ok, entonces, Esdras 9 del 1 al 5. Ok, ahora sí. Acabadas estas cosas, los príncipes se allegaron a mí y dijeron: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de la gente del país, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con la gente del país. Los príncipes y los gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado. Al oír esto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué cabellos de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Se juntaron conmigo los que representaban las palabras de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los repatriados, y estuve muy angustiado hasta el sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción y con mi vestido y mi manto rasgados, me postré de rodillas, extendí las palmas de mis manos al Señor mi Dios. Muy bien. Acá estamos leyendo de que estos líderes, tanto Esdras como Nehemías, como Zorobabel, estos profetas que se levantaron, como Ezequiel, Abdías, Ageo, tuvieron que seguir luchando con el asunto espiritual del pueblo. No solamente con la parte de la construcción, de la organización de la ciudad, de
de poner en actividad la ciudad nuevamente, sino que los jefes seguían con la tentación, con el riesgo de seguir en contacto con todos estos pueblos paganos. O sea, fueron tiempos difíciles. Esto es lo que, ¿por qué estamos leyendo todos estos versículos? Porque son el cumplimiento de Daniel 9, 25. En tiempos difíciles va a ser este bloque de 49 años que va a llevar al pueblo a seguir en guardia ante las tentaciones, los problemas, las dificultades que vendrían. Entonces, la primera parte, las 7 semanas, las vimos en estos textos que se cumplieron. Volvemos a Daniel 9, ¿les parece? Noten ustedes que dice el versículo 25, ¿no? La parte que dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y ahí se hace la división que estamos viendo, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, va a pasar algo con el príncipe. Ahora el príncipe, el Mesías príncipe, va a tener el protagonista en los siguientes eventos. Ahora, dice, después de las 62 semanas. ¿Me siguen acá? Sí. El primer bloque ya lo vimos, 7 semanas. Tiempos angustiosos, se iba a edificar, que hay más textos, ustedes lean después de Nehemías y lo van a ubicar. Nosotros leímos algunos, pero confirmamos lo que dice la profecía, lo que le está diciendo el ángel a Daniel. Ahora vamos con la 62. ¿Cuánto es 62 por 7? ¿Por qué estamos haciendo esta ecuación? Porque ¿cuántas semanas dice el segundo bloque en el versículo 25? Serían 434. Muy bien. 434 años es en este bloque. O sea, más de 4 siglos tendría que esperar el pueblo hebreo para que viniera el Señor Jesús. Ahora, la llegada de Cristo iba a hacer algunas cosas. Noten que nosotros no leíamos la segunda parte del versículo 24. ¿Notaron? ¿Qué iba a hacer este Mesías príncipe? Iba a llegar con una función muy importante. Y acá podría hacerse una semana de oración, ¿verdad? De 7 días, porque creo que son 7 cosas. 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 6 cosas. Podrían hacerse 6 temas de lo que va a ser el Mesías. Miren lo que dice en la segunda parte del versículo 24. Si quieren lo leemos todo, ¿no? Pero dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Dice. Para acabar la prevaricación, poner 1, fin al pecado, 2, expiar la iniquidad, 3, traer la justicia de los siglos, 4, sellar la visión y la profecía, 5, y ungir al santo de los santos. 6. 6 cosas que iba a hacer este Mesías príncipe. Obviamente que no vamos a hacer un estudio de todas estas descripciones, pero sí me gustaría que sepamos algunas de las cosas que va a hacer este Mesías. La primera, ¿cuál es? Acabar la prevaricación. La palabra terminar o acabar es completar, concluir algo. Y luego dice la prevaricación, la peyá, la rebeldía personal y nacional. O sea, la venida de este Mesías era para que la rebeldía, la impiedad, el pecado a nivel colectivo, en su persona, en el cumplimiento de la llegada de su persona, llegara a eliminarse. Segunda cosa,
poner fin al pecado. Hay victoria para el mal. Por eso Satanás no quería que viniera Cristo. Porque dice el texto, para poner fin al pecado y por ende al autor del mismo. Había un momento en que la llegada de este hombre que se está describiendo iba a dar la posibilidad de que la hora del pecado tenga su momento. Había una fecha de vencimiento para el pecado. Cuando viniera ¿quién? El Mesías príncipe. Claro. Y luego la tercera cosa dice expiar la iniquidad. La iniquidad. La palabra expiar es cubrir o anular. Cubrir o anular. Y luego dice la iniquidad. Castigo por el pecado. ¿Y cuál es el castigo del pecado? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La muerte. O sea que este hombre iba a hacer algo que todavía no sabemos, hasta ahora lo que va diciendo el texto, bueno, por el Nuevo Testamento lo sabemos, ¿no? Pero Daniel no lo sabía, Daniel estaba estudiando, estaba escuchando lo que el ángel estaba diciendo. Dice el texto, él va a cubrir o anular, él va a limpiar ese castigo. El castigo lo va a sufrir otro por mí. La llegada de este Mesías va a ser el encargado de hacerse responsable del castigo por mi pecado. Luego dice, para traer la justicia perdurable. Y estamos estudiando estos días, esta semana, en el libro de Hebreos, ¿no? ¿Ustedes creen que un macho cabrío, un corderito, puede limpiar el pecado de el pecador que iba a ofrecer ese animalito? No. La justicia, la paga aceptada por la ley de Dios que el ser humano había transgredido, iba a llegar cuando llegara este Mesías príncipe. La sangre de los machos cabríos, de los corderos, era un símbolo. Pero ahora le está describiendo el ángel al profeta Daniel la realidad. Cuando llegue el Mesías, él va a hacer todo lo que se representó en ese Antiguo Testamento. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Dice luego la siguiente frase, sellar la visión y la profecía. ¿Quién es el centro de las profecías del Antiguo Testamento? ¿Quién es? Jesús. Entonces, ¿de quién se está escribiendo en todo el Antiguo Testamento? ¿Por qué se está esperando la llegada de este Mesías? Porque era el encargado de restaurar la condición inmoral que tenía el ser humano, la humanidad entera. Y él iba a ser el encargado de cumplir a rajatabla todo lo que las profecías decían de él. Y ahí podríamos hacer una investigación. Miren, de Génesis 3, Génesis 22, Génesis 49. Podemos leer en Éxodo cómo se cumple en Cristo Jesús desde el llamado de Moisés en Éxodo 3. Dios habla con Moisés, Levítico 1. Y así podemos investigar en todo el Antiguo Testamento y sobre todo en los escritos de Moisés el cumplimiento de el que iba a sellar la visión y la profecía. Y cuando llegó Jesús hubo gente, como por ejemplo Ana, Simeón, que dijeron, este es de quien se escribió. Simeón dijo, Señor, yo puedo morir en paz, porque mis ojos han visto al Salvador del mundo. El que iba a sellar la visión y la profecía.
Y se iba a hacer algo con este Mesías príncipe. ¿Cuál es la última frase? Ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. Ungirlo. O sea que acá estamos viendo cuando se ungía a alguien en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a Aarón, se lo ungió. ¿Qué era el ungimiento? Se agarraba una jarrita y se colocaba aceite de oliva, ¿no? Y se echaba, ¿no?, desde la cabeza y el aceite corría sobre el cuerpo de quien estaba cayendo el aceite. Era la recepción, era un símbolo de la recepción del Espíritu Santo. El ungimiento. Se ungía a los sacerdotes, se ungía a los reyes. O sea que este ser que se está hablando acá era alguien que iba a desempeñar un sacerdocio nuevo y un reino nuevo. Ungir al santo de los santos. ¿Y cuándo se cumplieron estos eventos que está describiendo el versículo 26? Dice, después de las 62 semanas. Vamos a ver si esto se cumplió. ¿Están cansados? ¿Cortamos o seguimos un poquito más? ¿Cómo están? Ah, bien. ¿Seguros? Bueno, vamos a ver si esto fue así. A ver, hacemos el conteo entonces. 7 semanas, más 62 semanas, más una semana. Dice, después de las 62 semanas, dice el versículo 26. O sea que ya tenemos que entrar en qué semana. En las 70. Porque si después me dice las 62 semanas, o sea, las 62 ya pasaron. Sí. En esas 62 semanas es solamente, o sea, la espera del Mesías. No hay nada en especial, sino por el conteo de cómo se hace. Sí. No. Solamente hasta la llegada de los momentos específicos que se van a describir, tanto en el versículo 26 como en el versículo 27. ¿Sí? Porque allá en el versículo 25 decía, hasta el Mesías príncipe. O sea, todo lo que se va a decir es hasta el Mesías príncipe. Y luego se hace la subdivisión. En la llegada del Mesías van a pasar todas estas cosas que leíamos en el versículo 24. Nos van a describir algunas cosas en el versículo 26, como vamos a leer ahora. Y también en el versículo 27 nos va a describir ahora cuestiones también que van a pasar en esa última semana. La semana más cargada es la última. ¿Cuántos años son una semana? 7. 7 años. 7 más 62 más 1. 70 semanas. En esta semana iban a pasar muchas cosas. 457, entonces, ¿cuánto suma 49 más 434? ¿Por qué les digo esto? Dijimos que la primera etapa, ¿cuántas semanas eran? Eran 7 semanas. 7. ¿Cuántos años son? 49 años. Bien. 62 semanas, ¿cuántos años son? 434. 434 más 49, ¿cuánto es? 483. Bien. ¿Y qué nos falta entonces? Una semana. ¿Cuántos años son? 7 años. 7 años. Entonces son 490 años. ¿Cuándo iniciaron las 70 semanas? ¿En qué año? En el 539, ¿no? Ya, ¿cuándo inició la primera... ¿Cuándo 500, iniciaron las 7 semanas? Ahí vamos. 539. 538 es el momento en que está Daniel orando en Daniel 9. ¿Sí? Pero tenemos que restar 7 años. Entonces,
faltaban 2 años para que se cierren los 70 años. O sea, los 70 años empezaron 605 hasta el 536. Ahí se cerró los 70 años, se cerró la etapa de cautiverio. La promesa de liberación fue después de esa fecha. Tenemos que buscar una fecha. ¿Cuándo fue? Después del 536 ya estábamos en tiempo de liberación. El ángel, ¿cuándo dijo que iba a ser la liberación? En el versículo 25. ¿Qué se tenía que dar? Un decreto. ¿Me siguen? ¿Están ahí? Sí, en el 457 fue la fecha del decreto. Muy bien, entonces, repetimos. 70 años de cautiverio, 605, 536. Es el paquete de cautiverio. Desde el 536 empezamos a palpar la liberación en cualquier momento del pueblo judío. Tenía que esperarse un decreto, una orden real que permitiera restaurar y edificar a Jerusalén. Si buscamos, hubo 3 decretos y un permiso. El único decreto que encaja en estas condiciones que da el ángel es el del rey Artajerjes. Esdras 7, 1 al 26. ¿Sí? Sí. ¿Me siguen hasta acá? Uh-huh. ¿Qué año se da ese decreto? Lo dijo Risberg. 457 a.C. 457 a.C. Bien. Y ahora tenemos que contar 490 años la profecía de las 70 semanas. ¿Sí? Sí. Ahora nosotros tenemos que restar hasta la última semana. ¿Cuántos años van? Hasta antes de la última semana, ¿cuántos años van? 408. 483 años. Sí. 7 semanas. Claro, sí, ya. ¿Sí? No hay problema, no hay problema. Sé que es un poquito confuso. ¿Sí? Sí. 7 semanas, 62 semanas, 1 semana. Sí. 49 años, 434 años y 7 años. En total, 490 años. Sí. Los 2 primeros paquetes ya lo vimos. ¿Sí? 457 más 49 más 434. Suman 483. Ahora nos quedan 7 años. 457 nos lleva hasta, si vamos hasta la última semana, hasta el año 27 después de Cristo. Al inicio de la primera semana. ¿Sí? Yo no sé si tengo un... a ver acá. Miren ustedes esta imagen. 27. Miren. Por el año... Decilo. No, porque como era el inicio de la primera semana, o sea, resté 457 menos 436 y me da 26. 26. El año 0 también se cuenta, porque el año 0 corrió. ¿Sí? Del 0 al 1 también corrió ese año. Generalmente en números no se cuenta, pero en profecía el año corrió también, o sea que es un año más. Ahí está el año 27, ¿sí? O sea, llegamos hasta el año 27 después de Cristo. Es cierto. ¿Qué resta hiciste, Nisi? Contanos. 457 menos 483. Muy bien. ¿Cuánto te da? 26. Esos son los años sin contar el año 0. Pero si les tenemos que sumar el año 0, porque el año 0 también corrió. Allí nos lleva hasta el año 27. A ver si puedo escribir acá. Hasta el año 27
después de Cristo. ¿Me siguen? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Seguros? Sí, Sí, por ahí cuesta un poquito porque no estamos acostumbrados a hacer el conteo, o sea, por el antes y después de sí. Cristo hacia atrás. Como que Sí, cuesta un poco al principio, lo sé. Sí. Pero a ver, el paquete de las 7 semanas más 62 me llevan hasta el 27 y desde ahí empieza a correr la última semana. El último bloque de acá sería 408 hasta acá, ¿sí? Ujú. ¿Me siguen? Sí. River, ¿cómo estamos? Se me perdió River. No, aquí estoy, listo. Lo que pasa es que tengo peleas de perros y por eso silencio el micrófono. Ah, ok. No hay problema. Pero sí. 408 más 434 suman 26. ¿Sí? Los años. Sí. Entonces, ahora tenemos el año 27 después de Cristo, tenemos 26, hacemos la resta que hizo Nisi, y nosotros llegamos hasta el año 27 ahora, y ahí empezamos a descubrir los eventos que describen Daniel 9, 26 y 27. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, o sea que van a ser igual, o sea, va a ser tiempos como de difíciles, ¿no? Y acá ya estamos viendo de que llegó Jesús. Ajá. Ya llegó el Mesías, porque hasta dónde nos llevaba Daniel 9:25, dice, el paquete completo te va a llevar hasta el Mesías príncipe. El Mesías príncipe es el objetivo de la profecía. Sí. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vemos lo que escucha el ángel, nosotros vemos que hay una subdivisión de eventos. Hay una subdivisión, 7 semanas, 62 semanas y una semana. La concentración de información va a estar en la última semana. ¿Sí? Sí. Este ¿Me periodo siguen? es el último periodo de la primera etapa. O sea, estamos hablando de que este es el último año. O sea, una semana, ¿Cuántos días tiene una semana? 7. 7. Y nosotros dijimos que los días eran ¿qué en las semanas? Años. ¿Literales o proféticos? Profético. Perfecto. Profético. Entonces 7 días son 7 años. 7 años. Claro. Entonces vamos a contar ahora desde el año 27. Y contamos 7. ¿Cuánto suma? 34. 34. Entonces nos va a llevar hasta dónde la profecía. El 34 ¿Entiende? después de Cristo. Ahora iban a pasar eventos muy importantes en la última semana. Sí. Uno de los eventos, estábamos ahí en Daniel, en la última frase dice, ungir al santo de los santos. ¿Cuándo fue ungido Cristo, por ejemplo, no? Tenemos que preguntarle a la Biblia. ¿O no? Sí. Miren, por ejemplo, Lucas capítulo 4. Miren lo que dice Cristo acá. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Estamos viendo eventos que está describiendo la profecía con años y su cumplimiento. Estamos siguiendo la profecía en la historia. Porque la Biblia en Daniel 9 describe eventos futuros y a lo largo de toda la escritura que vamos viendo cómo va pasando la historia, esos eventos se van cumpliendo. ¿Me siguen?
Sí. Por ejemplo, ¿qué vamos a ver? Ungir al santo de los santos, dice la última frase de Daniel 9:24. Miren lo que dice Cristo ahora en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me Ahí ha está. enviado, Perdón. Esa frase consagrado, ¿cómo dice la tuya, Risber? Me ungió. ¿Cómo? Me ungió. Me ungió. ¿Y la tuya, Nisi? Lucas 4:18. Estamos comparando Biblia, porque la de Rosbel dice consagrado, ¿verdad, Rosbel? Sí. Bien. La dice, me ungió para dar buenas nuevas. Me ungió. La mía también dice, el Señor me ha ungido. ¿Y qué decía Daniel 9:24? Para ungir al santo. Para ungir al santo de los santos. Es decir, que nosotros tenemos que buscar cuándo fue ungido el Señor Jesús. En su bautismo. Y eso vamos a tener que estudiarlo el siguiente sábado. Ok. ¿Está bien? Vamos a tratar de avanzar lo que más podamos en la última semana, tranquilos, ¿sí? Tratando de comprender cada evento. Ya con que ustedes me hayan seguido hasta la última semana, ya alcanza y sobra por hoy. Entonces, hacemos un repaso general. 70 años no es lo mismo que 70 semanas. Son 2 eventos que están relacionados, porque ¿qué es lo que lo relaciona? El vínculo, el profeta Daniel, un hombre angustiado que quiere manejar los dos tiempos, los dos periodos de tiempo. ¿Sí? Me dijo Dios 70 años y ahora en el capítulo 8 me dice 2300. ¿Cómo es la cosa? Daniel se angustia, empieza a estudiar. Empieza a confirmar que faltaban 2 años para que se cierre el ciclo de los 70 años. Entonces ahora empieza a orar. Yo voy a mover el brazo del Señor, que sea misericordioso, que por Él, no por nosotros, porque nos equivocamos. Y el ángel le corta la oración. Daniel, tranquilo, entiende la visión. 70 semanas están cortadas para tu pueblo. Hay un tiempo de un plan de parte de Dios para tu pueblo, Daniel, tranquilo, los 70 años se van a cumplir. Se va a cerrar el ciclo. En el 536 va a empezar el proceso de la liberación del pueblo tuyo, Daniel, y de tu ciudad. ¿Cuándo va a ser? Bueno, cuando surja el decreto. Un decreto que tiene que tener ¿cuántas condiciones? Ya se me perdieron, ¿no? Sí, tiene que hablar de reconstrucción, de edificación. Ahí está, 2 condiciones. Restaurar y edificar. Devolverle la organización civil y devolverle la estatura edilicia a la ciudad. Los muros, la plaza, el templo, ¿sí? Sí. Esa es la condición. ¿Cuándo ocurrió esto? 457. O sea, hay un bache de tiempo en el 536 hasta el 457. ¿Sí? Ahí empieza a contarse las 70 semanas. 70 semanas por 7, 490. El ángel explica eventos. Daniel, hay 7 semanas para una cosa, hay 62 semanas hasta la venida del príncipe, y después de esas 62 semanas va a empezar la última semana. Que en la última semana van a pasar cosas con este hombre que va a venir. Por ejemplo, le van a quitar la vida. Va a ser ungido. Varias cosas van a pasar con este hombre. Por eso la última semana es la más cargadita de eventos en la vida de Cristo Jesús. ¿Y cómo nosotros ahora decimos que Jesús fue bautizado en el año 27? ¿Cómo sabemos? ¿La Biblia habla de eso?
¿Y cómo decimos que en el año 31 Jesús murió? ¿Y por qué tomamos nosotros como adventistas tan importante el año 34? ¿Qué pasó en el año 34? Parece acá dice, Esteban es apedreado, los cristianos son dispersos, concluye el tiempo para los judíos. ¿Y por qué nosotros decimos eso? Nosotros como adventistas tenemos que saber por qué decimos que estos eventos tan serios pasaron acá. Tenemos que investigar en la Biblia qué pasó en esta última semana. ¿Por qué Esteban y el apedreamiento de Esteban es tan importante para el adventismo? Ustedes van a escuchar, investiguen los predicadores adventistas, Esteban murió en el año 34. Sí, está bien, pero ¿por qué es importante eso para mí? ¿Qué significa que se cerró el tiempo para los judíos y que empezó el tiempo para los gentiles? Como hablamos siempre con Nisi, a veces en el adventismo se dan cosas por sentado. ¿Y por qué, por ejemplo, Esteban tiene un mensaje tan largo en Hechos 7? ¿Lo han visto? No. Muy interesante eso, después lo vamos a ver. Esto es identidad de nuestro pueblo adventista. ¿Por qué estamos investigando tanto esto? Porque hay una profecía más larga. ¿Cuál era el paquete completo de información? ¿Se acuerdan? Daniel 8. ¿Cuánto es el periodo del tiempo? 2300 tardes y mañanas. Sí. Ese es el proyecto. ¿Y por qué estamos estudiando esto nosotros? Bueno, porque iba a pasar algo al final de esos 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque después del año 31, ¿cuántos años quedan? ¿Y por qué seguimos esa profecía tan larga nosotros? ¿Qué pasó acá? Miren lo que dice el cuadro. Comienza el juicio en el cielo, Daniel 8, 13 y 14. ¿Y quién le da la autoridad a la iglesia adventista para hablar de esto? ¿Qué pasó en 1844? ¿Qué evento describe el ángel en 1844? ¿Me siguen por qué tenemos que estudiar esta profecía? ¿Por qué les doy todos estos datos? Sí. No los estoy haciendo dudar para nada. Simplemente de que confirmemos si la iglesia adventista tiene algo que ver en esto. Sí. ¿Se entiende? Sí. Vamos a investigar qué pasó en este año. Porque la lección 5, la que estamos estudiando, es muy profunda. Ustedes van a ver las preguntas que les habla del remanente, cuál es la misión del remanente, para qué fue levantado el remanente. Si nosotros no entendemos esta profecía que nos lleva hasta nuestros días, nosotros no vamos a poder entender la lección 5. Por eso estamos dedicando tanto tiempo. Miren la lección 5 que les mandé en PDF, creo que es la 5, la que les mandé en PDF. Están todas estas preguntas y para mí es un estudio muy concentrado, mucha información para solamente darlo en una lección. No sé ustedes cómo lo ven, pero a mí me sirve mucho estudiar parte por parte para entender estas cosas. Sí. Porque esto reafirma nuestra fe bíblica, ¿sí? A mí me ayuda mucho, sinceramente. Por eso me gusta hacer esto. Porque a mí me ayuda a entender las profecías bíblicas, ¿no? Es la idea. Así que bueno, vamos a tratar de estudiar, si Dios lo permite, el sábado que viene, la última semana y los eventos finales de esta etapa de la vida de Cristo. ¿Está bien? Okay. Sí. Sé que hemos repetido mucho, pero ¿alguna duda? No, ¿Alguna tiene que ver la consulta? repetición. Bueno, no hay problema. Me critican porque repito mucho. Y no sé, pero así me entra a mí, ¿sí? Sí, no, pero está bien, por lo menos en mi caso, o sea, no es que tengo dudas como tal, sino que siento que tengo que reforzar lo de los años,
para no perderme sacando los cálculos. Sí. Nosotros sabemos, después del 536, en cualquier fecha podría venir la liberación para el pueblo de Judá. 605, 536, se cerró los 70 años de cautiverio. ¿Sí? Sí. Se cerró, ahí cerró el ciclo. En Daniel 9 faltaban 2 años para ese cumplimiento. ¿Sí? O sea, estamos en el 538, 539 de Daniel. Una duda existencial. Sí. Yo sigo con mis 62 semanas. ¿Qué pasó ahí en la historia en esos 62 semanas? Bueno, justamente ahí tenemos el periodo intertestamentario, es el periodo de silencio de Dios, ¿no? Hasta que llega el Nuevo Testamento. Todo, al menos registradas no. Yo creo honestamente que Dios sí mandó profetas. Ahí, para ser escritos no se mantuvo nada más para ahí nos sirve los escritos judíos del siglo II antes de Cristo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes agarran una Biblia católica, van a leer primer libro y segundo libro de los Macabeos. Ese es un libro deuterocanónico, o sea, no está inspirado por Dios, no entró en el canon, pero nos sirve como un recurso histórico para saber qué estaba pasando con las familias de Judá. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar, ahí entramos en los registros históricos no canónicos, porque no son libros inspirados por Dios, que la Iglesia Católica incluye en sus Biblias, ¿no? Pero no son libros inspirados por el Espíritu Santo, pero sí nos sirven como registro histórico, literario, de lo que estaba pasando en esos años. Yo no creo, honestamente, por cómo es Dios, no creo que haya habido ausencia de profetas. No creo. Que Dios no haya dejado registro es otra cosa. Pero yo creo que Dios levantó profetas igualmente. Una opinión personal, no es así, no tengo en la Biblia certeza de eso. Pero yo creo, como es Dios, no dejó abandonado a su pueblo. Pero ahí está el periodo de silencio, entre comillas, ¿no? De Dios en estos años, hasta que todo el entorno se armó para la venida de Jesús. La gente estaba sedienta en el tiempo de Cristo de el mensaje de la palabra. La apostasía había entrado en Palestina, a tal punto de que los griegos habían implantado su idioma. Roma estaba ejerciendo una opresión sobre el pueblo judío terrible, a tal punto que en el 70 destruye finalmente Roma al templo judío. Solo era una cuestión de tiempo para que Roma destruyera el centro teológico, cristocéntrico, bueno, después del 34 ya no fue más cristocéntrico, del pueblo judío. ¿Me siguen? Se armó todo un panorama para que llegue Cristo Jesús. Por eso dice Gálatas 4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Qué significa esto? Dios tenía un reloj profético. ¿Se acuerdan que iniciamos el estudio con ese texto? ¿Qué significa? Noten ustedes que Juan el Bautista dijo, el tiempo se ha cumplido. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. Sí. ¿Qué tiempo? ¿Cuál era la fecha cronológica? Ahí se está cumpliendo la profecía. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces es muy importante estudiar los anuncios del Antiguo Testamento y ver cómo se cumple en el Nuevo Testamento. O sea, si vos separás el Nuevo Testamento del Antiguo, no entendés nada. Por eso el judío no entiende la profecía de las 70 semanas, porque desprende a Jesús del Nuevo Testamento. Pregúntenle a un judío qué significa Isaías 53,
¿Qué significa Daniel 9, las 70 semanas? ¿Se acuerdan que decíamos que el Talmud tiene una maldición para esta profecía? ¿Por qué? Porque el centro es Cristo Jesús. Y 2 Corintios 3 dice que los judíos tienen un velo porque leen el Antiguo Testamento sin Cristo. Y hoy el pueblo protestante está en esta misma situación que el pueblo judío. En la misma. Ellos, el pueblo, o sea, las iglesias protestantes hoy, el centro no es Cristo del Antiguo Testamento, es la ley dada al pueblo judío. El judío es el centro. Todas las promesas, o sea, todos los requisitos, el sábado, la reforma de la alimentación, todo eso es para el pueblo judío, no es para nosotros, ¿vieron? Les pasa lo mismo que al pueblo judío. Esa es ley, no me hables del Antiguo Testamento. Los adventistas, no, estos son unos legalistas. Es interesante, ¿no? Nosotros estamos ahora en la gracia. Sí, pero la gracia estaba anunciada en el Antiguo Testamento. Daniel 9, 24 al 27 es gracia. Sí, él venía para sellar la profesión, la visión y los profetas, ¿no? Bueno, nos extendimos un poco más. No se me cansan, ¿sí? Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque, primero, porque nos has dado vida, porque hoy nos podemos levantar, porque nos has dado salud a nosotros, a nuestras familias, porque estamos bien. Te damos gracias porque hemos podido dedicar un espacio, Señor, para conocer más de tu palabra, de tus profecías, para entender cuáles son los planes que tú tienes para este mundo, entender que a pesar de las dificultades o de las tribulaciones que va a tener este mundo como lo conocemos, tiene un sentido, tiene un porqué, y que tú eres el que está dirigiendo todo, Señor, y que tu plan es perfecto y que la historia termina contigo venciendo. Te pedimos que nos ayudes a seguir entendiendo, a seguir profundizando tu palabra, y que esto se pueda convertir en esperanza para nosotros y para todas las personas que tú coloques en nuestro camino. También, Señor, te pedimos en especial por ese, por Denise, para que lo sigas fortaleciendo, para que le sigas dando sabiduría, y te damos gracias porque podemos compartir con ellos este espacio. Te pedimos que te quedes con nosotros durante este día, que nos acompañes y que nos acompañes el resto de la semana. Todo esto te lo pedimos, pero agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado Jesús.